Soledad Ruiz, déjame que empiece así con una pregunta que siempre la primera pregunta es un poco complicada en este podcast porque suele ser la más directa y contigo tengo que reconocer que le da muchas vueltas y digo que le pregunto así para empezar. ¿Crees que es necesario hacer podcasts que le supongan un esfuerzo al oyente? Yo diría que pensar que hay, o sea, pensar que una experiencia estética es un esfuerzo, yo creo que no es el camino. Diría más bien, ¿sabes? Porque, claro, cuando hablamos de este concepto de la escucha, ¿no? Que hay dentro del mundo del audio, siempre pensamos que tenemos que darle cosas como muy mascaditas al oyente. Y entonces, claro, de repente hay como otros trabajos que siempre se promocionan con un poco de rintintín de Mm. ay, es que esto es para escucharlo sin hacer otra cosa, como si eso fuese un problema, cuando en realidad en el fondo es una liberación, si lo piensas. Y yo creo que allí fuera hay un público que está muy acostumbrado a decir, pues yo ahora me voy con mi libro, me aparto, incluso hay locas que se ponen hasta sus tapones del oído para que nadie las moleste. O sea, que tenemos, o sea, no hemos perdido tampoco tanto la concentración, nos seguimos metiendo en estas cavernas oscuras que son los cines, los auditorios, los teatros, para concentrarnos en algo. Pero esa cultura de la escucha no la tenemos. Entonces pensamos que elaborar algo bueno, que suponga una experiencia estética para el oyente es algo complejo y no tiene que ser complejo. O sea, la complejidad puede estar en la elaboración, pero no en la recepción. Si lo piensas, la música en general, o sea, tiene una complejidad enorme. Tú te pones a analizar una partitura, que es lo que hago en el podcast que viste, que estoy haciendo ahora, y, y hay una, o sea, puedes sacar muchísimas capas, pero luego la manera en la que llega a la gente, independientemente de que sepa de música, puede ser muy directa. Mm. Bueno, Soledad Ruiz Hernández, muchas gracias por estar conmigo hoy en el podcast. A Es ti. verdaderamente un placer. Después de que llevo unas cuantas semanas con la experiencia estética de escuchar los trabajos que, bueno, algunos ya los había oído, pero muy centrados especialmente en el último que está presentando estos días o estas semanas nuestra invitada de hoy, que se llama Deconstruyendo la ficción. Vamos a hablar mucho de este proyecto tan interesante y que efectivamente requiere de una escucha y no lo digo como algo malo, ni mucho menos, distinta, ¿no? Al clásico podcast fast food, ¿no? Rápido que solemos consumir. Bueno, ella es filósofa, es música, es compositora, creadora sonora y durante, al menos lo que más afecta a este podcast o a mí como amante de la radio, ¿no? Tus trabajos de audio, he escuchado La Visita, que es una ficción sonora experimental, así le llamaste, es verdad. Spectrum, que es reconozco que cuando lo escuché me dejó, ¿se puede decir flipado? Sí, o sea, me dejó flipado. O Sí, sí, sea, sí, sí, sí. me quedé absolutamente con los pies en el suelo, ¿no? Esto sí que es una experiencia auditiva tremenda, ¿no? Bueno, un podcast son 6 capítulos en el que reflexiona sobre la manera en la que el sonido nos afecta, ¿no? Podríamos decir, Mm, con temas mm, como la guerra, la belleza, el ruido, ¿no? Incluso lo divino, que es una constante también en varios de tus trabajos, ¿no? Esta recurrencia a la mm. divinidad. Y ahora estás presentando Deconstruyendo la ficción. El último episodio, al menos cuando estamos grabando esta entrevista que has publicado, es el de la música, ¿verdad? Si no estoy Sí, mal informado. Nos faltaría el el silencio, silencio, ¿verdad? sí. Ahí vuelve a entrar la divinidad. Ahí vuelve a entrar la divinidad, efectivamente, ¿no? Sí, Bueno, entonces vamos a hablar un totalmente. poco de esta mirada tan particular, tan personal bueno, con mucha luz que tiene Soledad sobre el mundo del audio. Pero antes déjame retomar un poco donde dejabas tu respuesta a la primera pregunta que te hacía respecto a esta llamada que la escucha requiera también cierta profundidad por parte del oyente, ¿no? Hay un podcast que todo el mundo con el que hablo del mundo podcast le pregunto, dime 3 podcasts favoritos, dime 5 de tu lista, y raro es el que no incluye en esa lista de podcast en española de Eso no se habla, que además está siendo esta Mm, semana actualidad porque acaban de ganar el podcast, el Ondas, perdón, mm. y yo que me alegro mucho, ¿no? Y escuchando de Eso no se habla, tienes también esta sensación de, sobre todo en la última serie que han hecho, tienes la sensación de que necesitas pararte, escuchar verdaderamente lo que te están contando, los silencios, la música, porque te pierdes, ¿no? Que esto me ha Mm. pasado también con tus proyectos, ¿no? De necesidad de escuchar con todos los sentidos posibles. Em, ¿Crees que, me respondías un poco con la primera intervención, ¿no? Pero ¿crees que hay una edad para poder disfrutar de este tipo de proyectos? ¿O crees que es posible que un chaval de 18 años los disfrute? Yo, mira, creo que no hay edad, ni tampoco educación, ni cosa social que sea lo que determine que haya gente que entre más fácilmente a estos proyectos o no. Porque
A ver, yo durante mucho tiempo hice teatro, hice un teatro bastante poético también, o sea, nosotros lo que hacíamos en el teatro que hacíamos en Granada, no representábamos obras clásicas, pasábamos de todo eso, nosotros hacíamos nuestras cosas con nuestra danza, nuestra música, nuestros textos también, pero bueno, todo dentro de un ámbito muy artístico contemporáneo. Y entonces siempre hacíamos un feedback después con la gente que venía, algunos más perdidos que otros, ¿no? En plan de se metían ahí, porque bueno, casi era gratis, ¿no? Entrar ahí a esa sala, a ese túnel negro en el que salíamos con unas mallas, teatro pobre. Y, y siempre había un feedback con ese público. Y entonces yo me daba cuenta de que, bueno, había gente de 20, de 30, de 50, de 60, algunos más dentro del mundo académico, otros no, que no habían estudiado, o sí, bachiller, FP, lo que sea. Y al final, bueno, todo dependía realmente de una sensibilidad antes que de otra cosa, antes que de un bagaje cultural concreto. Es decir, las instituciones no tienen por qué prepararte para que tú entiendas el arte, ¿sabes? O sea, no es tanto eso, es más como quien dice una preparación del alma, ¿no? Una preparación de la sensibilidad y eso pues se trabaja a unos niveles también muy, bueno, muy personales también. Y obviamente también está el ir y hacer y seguir perfeccionando tu mirada estética y seguir. Pero yo no. Claro, estas cosas que nos dicen las estadísticas, que solemos reducir el público como a una especie de categoría. Decimos, esto no es para todo el mundo o esto es para todo el mundo. Yo no entiendo que exista ese para todo el mundo en el sentido de que no hay nada que sea para todo el mundo. Normalmente estas obras que dicen esto es para todo el mundo, te digo yo que para mí, para mucha gente que conozco, no nos interesa tanto o nos puede interesar a un nivel de entretenimiento, pero no a un nivel artístico, ¿sabes? A un nivel artístico yo busco otras cosas. Incluso te diría, o sea, no, esto como dice Niño de Elche y Miguel Álvarez Fernández, no hay un público, existen los públicos y ya incluso te diría que cada uno de nosotros tiene varios públicos dentro, porque hay gente que le encanta la abstracción en pintura y no la soporta en el teatro, ¿sabes? Como que en el teatro prefiere ver algo más clásico y eso pasa, ¿sabes? Como que somos mucho más complejos de lo que solemos reducir para luego hacer proyectos. O sea, como que esa complejidad del público que en el fondo es confiar en el humanismo, ¿no? En el que el ser humano es capaz de percibir de manera compleja ciertas cosas y más directas también, ¿no? O sea, de manera más directa. Así que para mí la experiencia estética, ya te digo, como también una especie de ritualidad, que es nuestra manera de relacionarnos hoy día con las cosas del mundo de manera mística, porque las religiones son empresas, ya no funcionan. O sea, para mí el arte a través de cómo yo me funciono, cómo yo me relaciono de esa manera así con el mundo. Creo que es algo como tan inherente al ser humano que no necesitamos una preparación. Me interesa mucho la mirada filosófica, por decirlo de alguna manera, de esto de la filosofía al final, pues no, que es esto de la ciencia del ser, ¿no? No deja de ser la búsqueda de la verdad. ¿Qué queda de verdad cuando descomponemos el sonido? ¡Buah! Oye, qué buena pregunta. Me vas a dejar aquí muy Tenía dudas poético. si fuera esta la primera o la otra. No, mejor aquí, que me llega a empezar con esto y digo, hostia. ¿Qué queda de verdad cuando descomponemos el sonido? Hostia, no sé. Claro, es que la respuesta fácil sería el silencio, pero tampoco es, ¿sabes? No sé. No sé, es que está muy bien. O sea, la pregunta es tan maravillosa que mola que se quede flotando. No tiene por qué tener respuesta, efectivamente, ¿eh? O sea, O cada uno encontrar su respuesta, que eso claro, también es lo claro. bonito, ¿no? Que cada uno Totalmente. encuentre su, en plan de, pues aquí en esta descomposición del sonido, que queda una vibración tal vez, ¿no? O sea, el mundo comenzó con una vibración, se dice, ¿no? También. Quizá queda lo que queda por hacer, ¿no? O sea, queda Hombre, sí, la sí, potencia de lo que somos capaces de construir como seres humanos, ¿no? sí. Bueno, ¿cuándo y cómo nace Deconstruyendo la ficción? O sea, es un proyecto que llevas arrastrando mucho tiempo, es la consecuencia lógica de tus trabajos anteriores. ¿De qué deseo nace este proyecto? Es más consecuencia lógica, es verdad que la investigación esta bueno, ha durado un año, casi un año de reloj, pero en realidad yo cuando estaba haciendo Spectrum en realidad nace más, o yo lo compongo más dentro de una tradición muy concreta de lo que es la música contemporánea, casi de conservatorio. Y también, bueno, uniendo eso a conceptos filosóficos y tal. Y luego, cuando yo terminé de hacer los 6 primeros episodios de Spectrum, yo pensé, o sea, yo ya estaba con el rintintín, veía un poco cómo se manejaba el sonido en el mundo del podcast y yo pensaba, es que esto de imitar la imagen no es. ¿Sabes? Esto de querer dar cosas concretas, hacer que el sonido informe o que las ficciones sonoras funcionen como una película, no es. O sea, yo, más una cosa que
que nace de una intuición. En plan, de no sé decirte por qué, pero mi intuición de músico me dice que el camino no es este. Y entonces yo con Spectrum, los 6 siguientes que saqué, que se llama Spectrum en negativo, yo empecé a experimentar de alguna manera, en plan de voy a sacar ideas concretas de los episodios en los que ya he hecho este desarrollo teórico, voy a sacar estas ideas concretas y las voy a expresar solo con sonidos. Claro, ahí me fui al extremo contrario, ¿no? En plan de no hay narratividad, simplemente es directamente pues, un género musical casi. Y de ahí sentí la necesidad de seguir investigando y dije, bueno, pues voy a hacer la visita, que la visita en realidad más que una ficción acabada, terminada, es más un estudio, una especie de estudio, de preparación, en la que yo quería, bueno, porque siempre me gusta combinar épocas en las que me estoy simplemente investigando y épocas en las que estoy haciendo. Ahora tengo mucha la necesidad de hacer, porque claro, es que llevo investigando un año entero, ¿sabes? Ya un poco ya me cansa esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que hice la visita y dije, voy a intentar formalizar en un escrito esto que he hecho. Entonces empecé a escribir un artículo que se llama Hacia una nueva estética de la ficción sonora. Y cuando saqué el artículo, que fue en abril, yo ya venía barruntando. Esto a lo mejor estaría guay sacarlo en audio porque yo en realidad he leído cosas muy interesantes, he escuchado audios muy interesantes y creo que esto lo tengo que compartir. Y al principio de Construyendo la Ficción iba a ser una cosa como que yo iba a hacer en 2 meses, mucho más rápida, más en plan de pues, una especie de conversacional con otra persona pero veía que en ese conversacional había más peleas que otra cosa, entonces todo como que la energía se disparaba hacia lugares a los que yo no quería llegar, porque yo quería como llevar la teoría a un sitio, y al final pues dije, venga, voy a ponerme ya más en serio con esto, y es una consecuencia bastante lógica. Me ha llamado la atención, escuchando el podcast, esta especial incidencia que haces en hablar más de radiodrama que de radionovela, que es el Mm, concepto clásico que hemos manejado mm, ¿no? En la historia de la radio, ¿no? Uno lee los clásicos de la historia de la radio y se habla siempre de pues, Amarrosa, mm, tal, de las mm. radionovelas. ¿Qué diferencias ves entre estos conceptos y por qué prefieres el primero? Porque radiodrama encuadra tanto radioteatro como radionovela, Mm, porque al fin y al cabo es drama. Entonces, cuando tú lees los escritos de gente dedicada a la radio latinoamericana, siempre utiliza radiodrama. Y creo que José Iges también, que fue como la tesis principal que yo leí, donde saqué sobre toda esta idea, eh, él utilizaba radiodrama. Y al principio, sí, al principio el primer episodio se iba a llamar Del radioteatro al arte radiofónico, lo iba a llamar así. Pero pensé que radiodrama incluía más cosas, que realmente tampoco hablaba yo tanto de radioteatro en el fondo, se hablaba más de radionovelas, entre comillas, y dije, mira, voy a meter radiodrama y así podemos pensar un poco más genéricamente. mm. En los episodios haces una lectura, digamos, casi arqueológica del sonido. O sea, es un trabajo muy de ir quitando capas, ¿no? Y ir al fondo, al origen, mejor dicho. ¿Qué define para ti el arte radiofónico, ¿no? Este concepto de arte radiofónico, digamos, frente al podcast narrativo contemporáneo que la mayoría de las personas escuchan o escuchamos? Pues mira, en el trabajo este de José Iger, que es un poco lo que yo sigo también, él hace 3 distinciones genéricas. Él, como distingue las cosas en 3 géneros, que lo que funciona sobre todo eso es para distinguir cómo pensamos el sonido. Está el género dramático literario, ¿vale? Está el género mixto, que es el que mezcla, y el género musical, ¿vale? El género mixto, el que mezcla un poco cómo funciona la música con cómo funciona la narrativa y un equilibrio entre ambas cosas. Entonces, sirve, o sea, está muy bien para pensar realmente porque el arte radiofónico responde a cómo funciona este género mixto, en el sentido de que si yo hago una ficción sonora en la que el sonido está todo el rato dependiendo, supeditado a la palabra, o sea, al final lo importante es todo el rato la narración concreta, y el sonido está ahí para darnos más concepto, en el sentido de que si se arrastra una silla, ya me da el concepto de silla, si suena el timbre, me da el concepto de timbre, de que estamos en una casa. El sonido está ahí todo el rato para darnos conceptos concretos. Entonces, claro, el sonido no está funcionando según su lenguaje natural, que tiene más que ver con la abstracción. Es decir, tú en la música, tú no necesitas imágenes para entender una sinfonía, como quien dice, ¿no? Como que la música funciona a través de símbolos, de otro tipo de símbolos. Y entonces el arte radiofónico lo que es un uso del sonido insertado en una narrativa, o la narrativa más bien insertada dentro de ese uso del sonido, en el que el sonido eh, funciona como algo que tiene más que ver con la expresión que con la información. Ya, claro, o sea, estoy pensando en las grandes ficciones que han triunfado en el mercado español de la última década, desde la irrupción, digamos, de Podium Podcast, ¿no? Pues pienso en pues, el Gran Apagón, en La Esfera, en Titania, el año pasado, muy, muy chula. Es verdad, son ficciones muy espectaculares, pero en los que el sonido es la herramienta al servicio de una narrativa, ¿no? De un storytelling, ¿no? Esto es un poco pero
o sea, por lo que, si te estoy entendiendo bien, el arte radiofónico tiene que ver con el sonido en sí mismo, ¿no? O sea, el sonido no al servicio de una historia, sino lo que transmite como tal. Sí, o sea, es Por como, recoger si he entendido bien lo que me acabas de explicar. sí, o sea, el sonido es como hacerlo funcionar según su manera de expresión. Es decir, como liberar al sonido, convertirlo en un lenguaje propio. Es decir, que muchas veces eh, se nota cuando tenemos problemas dentro de una ficción sonora porque tenemos siempre la necesidad, siempre se dice que cuando uno hace una narrativa, la acción es la que habla, no los personajes explicando las cosas. Tiene que pasar algo permanentemente. Claro, tiene que haber una acción que es la que te guía, Sí, no la gente diciendo, me siento tal, ahora pasa sí, esto, ahora no sé qué. claro. Sabes que por eso ha habido tantas ficciones que ya ha colapsado eso un poco, en la que la gente se comunicaba por audios de WhatsApp o por mensaje de grabador, lo que fuese, ¿no? Por mensaje de grabadora, lo que fuese. Entonces, claro, eso colapsa porque vemos como ese percal en el que hay como que dar todo el rato a entender cosas muy concretas. Y hacer funcionar el sonido es como dejar, o sea, que tiene más que ver con generar huecos de vacíos, de dejar silencios, dejar que el sonido no, los sonidos que haya no sean concretos, realistas, que no sean realistas sobre todo, ¿sabes? Que no tiene por qué existir el realismo. Por ejemplo, si tú ves la película Cabeza Borradora de David Lynch, que de eso hablo en el episodio 4, los sonidos que hay que sí son más realistas, entre comillas, en realidad están pasados de rosca, son caricaturescos todo el rato. ¿Sabes? En ese sentido, tú estás trayendo también los sonidos del mundo, ¿sabes? Y además, luego lo que hace es como que lo ordena todo mucho de manera musical. Es delicado hablar de esto porque es difícil hacerlo entender, es más como se entiende mucho mejor con los ejemplos. Pero es eso, es como la mejor manera que yo tengo de explicarlo, es decir, es que el sonido no tiene que estar todo el rato determinando. Obviamente sí, algo tiene que, obviamente, al fin y al cabo te hacen una narrativa y hay cosas concretas que sí Sí. que quieres No, pero expresar. creo que te entiendo, porque es verdad que sí, que si limitas, o sea, si rompes un poco estas fronteras de la historia y dejas que el sonido exprese en sí mismo, también se deja mucha más libertad al oyente para que complete con Mm, su estado emocional, con su cómo ha claro. dormido, con su día, es esto. Y me gusta esta relación que has hecho con la música, con una sinfonía, es verdad, claro, yo escucho la segunda sinfonía de Mahler que acaba con Mm, ese coro ahí maravilloso y tal, mm, y, y todos los 50 minutos que dura es un proceso en el que tú te metes y tú vas implicado ahí con tus mm, propias, pues yo qué sé, disquisición sobre la divinidad o sobre si resucita o no resucita. O sea, hay un viaje claro. compartido, ¿no? No necesitas que te leer un libreto que te vaya diciendo, aquí pasa esto, aquí no sé qué, ¿no? Claro, y además que yo, fíjate, el otro día tuve una conversación, porque yo tengo la teoría de que cuando tú haces cualquier trabajo sonoro, de construyendo la ficción a lo mejor no es el mejor ejemplo porque esto tiene un bagaje mucho más, o tiene una intención mucho más didáctica y no he podido llevarlo tanto a cabo. Pero en general, para mí, o sea, yo también empiezo por el texto, es decir, por mucho que me vaya el rollo del sonido, pero yo empiezo siempre por el texto, porque el texto te da una atmósfera y te da pues una serie de ideas acerca de lo que quieres luego usar sonoramente. Pero tú cuando escribes un texto, el texto, que es sigue la lógica de la escritura, se entiende a través de la lógica de la lectura. Pero no se entiende, pero eso ya no funciona igual a través de la lógica de la escucha, porque eso ya cambia, es otro proceso completamente diferente. Entonces, yo el otro día le decía a una persona en plan de, no, es que, o sea, vale, yo elijo los audios y tal, y la atmósfera, y lo que me va a dar la atmósfera a partir de lo que escribo, pero luego yo, conforme voy montando y voy haciendo pruebas, el texto se va moldando cada vez más al sonido. Porque cuando tú vas por la calle escuchando una canción, yo por lo menos que me meto mucho, que a mí me podéis cruzar por la calle y con una cara de loca impresionante, ¿sabes? Porque yo me meto mucho, ¿sabes? Muchas veces llevo gafas de sol, que sea de noche, porque digo, porque si no, como me vean los ojos, yo me meto mogollón, ¿sabes? Entonces, yo voy a ir con mi música y me da igual, o sea, lo que aparezca, que a mí no me distrae de la sensación que me está dando la música. Yo voy escuchando algo que está todo el rato, el texto presente, cualquier pensamiento mío se cruza, lo deshace, cualquier palabra que lea lo deshace, cualquier cosa lo deshace. Y entonces, siempre yo creo que el texto al final tiene que amoldar sonora, porque es Mm. lo que lo hace funcionar. Y el otro día se decía una periodista y me miraba con cara de no, no, y yo, que sí, hazme caso que sí, que va por ahí, que en última instancia si hay que quitar frases, que si hay que quitar no sé qué, al final el medio en el que tú estás, el sonoro, y no es que tengamos que hacer todo función, o sea, no es que tengamos que convertir las cosas en música, pero hacer que funcione como funciona la música es lo interesante. Es decir, Mm. la música que tiene este poder de arrebatarnos, cómo llevamos esa sensación a nuestras obras sonoras. ¿Cómo lo conseguimos? Y para mí esa es la pregunta fundamental.
Claro, los que somos profesores de radio en la universidad, pues que siempre, digamos, al menos a mí, ¿no? Me encanta esta parte en la que yo me pongo a hablar de los cuatro fantásticos que les llamo yo, ¿no? Los cuatro elementos del lenguaje radiofónico, del lenguaje sonoro, palabra, música, efectos sonoros y silencio, que son muy humildes, son muy sencillos, pero que combinados con sensibilidad, pues explotan, ¿no? Y puedes crear ahí maravillas. A veces cuesta explicarle esto a los chicos jóvenes, a mí me cuesta porque es verdad que les requiere un nivel de abstracción a veces, que volvemos a la pregunta que te hacía al principio, yo tengo la sensación de que a ellos les cuesta entender, pero yendo a los episodios del podcast de Deconstruyendo la Ficción. Pero porque hay que sentir, o sea, Claro, tienes que claro, llevar a sí, través de sí. la sensación, es que a través de la lógica es muy complicado. Correcto, sí, sí, Pero es así, es así. dime, dime. Hablando de la música, ¿qué diferencia hay entre usar la música como acompañamiento o usarla como un discurso narrativo en sí mismo? Que es un poco lo que estabas comentando, ¿no? ¿Cómo uno es capaz, con este análisis que has hecho tú de estudiar grandes ficciones en Europa y en sitios, en fin, en muchísimos que yo no había escuchado en mi vida, ¿no? Y que he descubierto gracias a ti. Pero ¿cómo se ha usado y cómo crees que se puede usar la música en este sentido? No simplemente como ponme un colchoncito de fondo que me vaya bien con no sé qué. Mira, hace poco rescaté un ejemplo que me encanta y es para que veas un poco cómo funciona esto, incluso que lo hemos llevado a nuestros días al cine y que no estamos haciendo mucho caso de eso en la ficción y sería súper importante que lo hiciésemos. Hay una melodía medieval que es el Dies Irae, que el Dies Irae es una música que forma parte de la misa de difuntos, del Requiem y tal, y hay una melodía medieval que ha trascendido mucho hasta nuestros días, que es el Dies Irae, Dies Illa, y luego si es Solve Seclum, Infabila, lo que sea, pero ese principio, pam, 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 eso se ha rescatado a lo largo de los siglos, compositoras y compositores posteriores lo han insertado en su música cada vez que querían hablar del destino y de la muerte, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú te encuentras a día de hoy películas que te hablan del viaje del héroe, como puede ser El Señor de los Anillos, Star Wars o incluso en El Rey León, que hay momentos en los que aparece eso un poco oculto, pero pam, 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 pam. No hace falta que te digan el héroe se va a enfrentar a algo muy importante, no hace falta que te digan el destino se está aquí presentando. Tú escuchas eso como espectador, no hace falta saberlo, tú ya lo relacionas porque llevas años relacionando eso con ese motivo musical. Y claro, en la ficción sonora dice, todavía estamos componiendo las cosas un poquito en un estilo pop, ¿sabes? Como, que hay tantos recursos en la música que claro, uno puede pensar, claro, esta banda sonora está acompañando, no solo está acompañando, o sea, en estos ejemplos de películas que te he dicho, no solo está acompañando, es que te está diciendo, te está lanzando un mensaje ancestral. O sea, un mensaje que viene de siglos y que viene del medievo. Y entonces, claro, en ese sentido hay mucho lenguaje detrás. En el episodio sobre que hablas de David Lynch y del inconsciente colectivo, ¿no? Hablas de los efectos sonoros y de la dimensión, digamos, simbólica, ¿no? Casi, no sé, onírica, ¿no? Que tienen los efectos en una narración. ¿Cómo crees que se están utilizando los efectos sonoros en el podcast contemporáneo? Yo creo que estamos en general siguiendo un modelo muy cinematográfico y cuando hablo de cine hablo sobre todo de cine comercial. Mira, antes mencionaba el Gran Apagón y yo lo sacaría un poco porque el Gran Apagón yo creo que inició un camino que luego no se siguió. O sea, yo cuando escucho la composición que hizo ahí, sobre todo lo que más recuerdo es la primera temporada, porque de hecho la reescuché no hace mucho, y la composición que hace ahí Roberto Maján y cómo mueve, cómo usa los sonidos Roberto Maján es brutal. En realidad, yo creo que está bastante más insertado en esta corriente europea de la que hablo en el podcast este. Y entonces ahí como que sí, como que hubo como una especie... Es que se nota que el Gran Apagón no está tratando de seguir una fórmula. Se basa en una investigación, ¿sabes? Como que hay una voluntad formal de descubrir el medio, de redescubrir el medio. Y eso se nota. Y luego eso no se siguió. Y entonces, claro, luego se ha seguido más pues esta cosa de vamos a coger, intentar hacer como esta cosa que hablo en el episodio 4, ¿no? En plan de los ganchos sonoros o los ganchos narrativos de vamos, y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Y no dejamos que el decorado sonoro nos lleve de otra manera a otro sitio, parar la temporalidad, que en el fondo es a la contemplación estética también, ¿no? Cuando se rompe la temporalidad y te queda así como en plan de
intentar descubrir qué pasa en el momento presente. Y no, tenemos esa tendencia, tenemos esa tendencia. Sí, no, queremos dar miedo, pues efecto de puerta abriéndose, chirriando, y ya está, ¿no? Sí, hemos mejorado, o sea, hay cosas que, a ver, que tampoco, pero sí, a veces sigue ocurriendo, a veces sí. Oye, aún no has publicado el episodio del silencio que yo tengo ganas de escucharlo, porque me parece difícil plantearlo. ¿Cuál crees que es la principal función expresiva del silencio en la radio, en las ficciones? Mira, el silencio en la contemporaneidad ha cambiado bastante a como pensábamos el silencio en la música clásica, porque antes era más bien como, yo lo llamo evento, estos son conceptos míos que yo me invento porque me aburro. Yo lo llamaba más el silencio como un evento, en el sentido de que estás tocando bla bla y de repente todo se para, pero más para generar tensión o para generar un momento de reposo hacia lo que viene. Y en el siglo XX el silencio se convierte más bien en un acontecimiento, en el sentido de que empieza a hablar por sí mismo. De repente hay obras sonoras donde casi que hay más silencios que sonidos. Hostia, te cambia tu manera de estar en ese momento en el mundo cuando tú te metes en el silencio. El silencio es un espacio de posibilidad, es un espacio de reflexión y algo que resignifica todo lo que les rodea. O sea, dejar silencio siempre está guay porque de repente como que todo cobra, tú cambias el sentido de las cosas según cómo pongas los silencios, según la duración de esos silencios, cambia el sentido de todo y el silencio no habla, pero tiene ese poder, ¿no?, de cambiar todo alrededor. Es muy potente el silencio. Sin embargo, tal y como escuchamos la radio, tal y como escuchamos los podcasts, en esta vorágine, ¿no?, de hiperproductividad, el silencio es un error tecnológico y es una pena. Claro, o sea, lo vivimos como un fallo. Lo vivimos como un fallo. Sí. Algo pasa, ¿no? Estás escuchando la radio, hay un silencio y se ha cortado la emisión. Se me ha roto la radio. Voy a cambiar de emisora, que se ha roto la radio. No. Claro, el silencio, yo en clase lo hablaba mucho, ¿no? El silencio es verdad que puede derivar en ruido, ¿no? Hay silencios que son ruidosos, ¿no? Que son, sí. Sobre todo cuando carecen de intención, ¿no? Cuando forman parte de un accidente, pero es verdad que tienen una fuerza impresionante, ¿no? No solamente por generar incertidumbre o incluso editorializar un comentario en la radio informativa, que también, sino porque efectivamente los silencios es una invitación al que escucha a que los llene de alguna manera, ¿no? Se puede llenar de muchas maneras. O sea, ahí perdemos el control. Perdemos el control porque el otro lo completa o no, a saber, ¿no? Sí, o sea, tal cual, tal cual. Es el silencio, lo más parecido, ya te digo, es que es tan necesario pero es que para eso hay que transformar la manera que tenemos de escuchar, o al menos una parte de esta industria en la que estamos dentro, como de decir, ¿vale? Hay obras que sí, que obviamente a mí me parece muy bien que... A mí el videopodcast no me da miedo, o sea, a mí no me da miedo ni la influencia ni el videopodcast ni nada, a mí eso me parece todo bien que exista, pero creo que hay una cosa que deberíamos más de reivindicar y que tiene que ver con esta otra forma de escuchar, que tiene que ver con realmente dejar que los silencios existan, porque siempre se ha dicho, ¿qué diferencia el podcast de la radio? Que el podcast permite los silencios. No es así, realmente no es así, ¿sabes? Nos da miedo. Sí. Oye, ahora que dices eso, te voy a hacer la última pregunta, pero antes es que el otro día me pasó una cosa. Yo ahora estoy en una etapa vital en la que estoy como intentando recuperar en mi vida los formatos físicos. O sea, tengo como esta necesidad de tener libros, discos, vinilos, de tocarlos, de que se me rompan. Porque es verdad que estoy un poco cansado de esta virtualidad, no sé, asfixiante, ¿no? Que vivimos, en la que yo tengo la sensación de que perdemos realidad. O sea, no es lo mismo esta conversación que estamos teniendo que si estuviéramos en el Café Gijón en Madrid o en Granada o en Jaén. Quiero decir, viéndonos no sería lo mismo, no es lo mismo. Entonces, el otro día puse un disco, un CD, un compact disc, y entonces lo tenía mientras trabajaba de fondo. Y acabó la última canción y esta cosa maravillosa de que el track de la última canción no acababa, pero pasaron 2 minutos de silencio. Y escondido en el último track, después de esos 2 minutos de silencio, había como una canción oculta de otros 3 minutos en el disco, que no aparecía ni en el libreto, ni en el... Y me pareció maravilloso. Maravilloso. Wow. Sí. Es el premio al que espera. O sea, es como cuando no te lo esperas, de repente aparece algo ahí que digo, ¡hostia, qué bueno! Es un disco de hace 20 años a lo mejor, pero no sé si hoy se podría hacer eso o alguien esperaría 2 minutos en silencio. Es verdad que yo estaba trabajando, o sea, hacía trampas, no estaba mirando el aparato sin hacer nada, pero de repente apareció, ¿no? Y me pareció una cosa fantástica. Me recordaba un poco esto que contabas ahora, que estábamos hablando. Bueno,
Última pregunta. Como digamos, especialista en los elementos del lenguaje radiofónico, ¿tú crees que a los que hacen o hemos hecho radio de todo tipo, no solo ficción, sino radio informativa, musical, lo que sea, ¿crees que les falta o nos falta conocimiento de verdaderamente el uso que se le puede dar a estos elementos? Es decir, que no le damos importancia al sustento teórico con el que trabajamos. Yo creo que la pregunta casi se responde sola si piensa en de qué hablamos cuando estamos en estos festivales de podcast, de podcasting, en estos eventos. No se habla de la estética del sonido. Se habla de plataformas, de audiencias, básicamente monetización y tal. Es muy raro encontrar que alguien hable concretamente de la estética del sonido. Lo más similar que yo me he encontrado ha sido por estos cursos que hacen las raras, que han hecho las raras en Estación Podcast, no sé, 2 o 3 años seguidos, y es lo más similar a lo que yo me he encontrado de alguien hablándote de estética del sonido. Poco más. Entonces, claro, sabemos poco del sonido, sabemos bastante poco. Y es una pena porque es nuestra materia prima. O sea, es como si un pintor no supiera de colores, Claro, sí, en el fondo. es como un cirujano no supiera de, ¿cómo se llama? Bisturí, ¿no? Tendría Claro. sentido. De verdad, de verdad. Es una pena. Yo esto lo veo mucho en la radio generalista, ¿eh? En la radio informativa. Escucho muchas veces que se ha perdido. El otro día hablaba con la directora de Documentos Radio Nacional de España, este programa que a mí me encanta, ¿no? De documentales largos que hace Radio Nacional de España. Me decía que ella tenía esta especie de sensación de tristeza, es que se está perdiendo el que haya una buena dicción, el que se espere, el que se cuide este sonido, y es verdad que la radio en directo a veces, bueno, hay que equilibrar eso con la tensión, ¿no? Estoy contando algo mientras sucede. Pero no hay que perder de vista que este es nuestro suelo. O sea, que si no cuidamos el sonido los de la radio, no lo va a cuidar, o de los del podcast, no lo va a cuidar nadie. O sea, porque No, al oyente le da igual cómo le nombremos a todo esto. Él quiere que suene bien, claro. claro. Pero es nuestro trabajo traducírselo, ¿no? Y esto es verdad. Estoy de acuerdo en que Sí. quizá deberíamos dedicarle más tiempo. Bueno, pues Soledad Ruiz, autora de Construyendo la Ficción, me ha encantado hablar contigo y tener esta Igualmente. conversación, digamos, que se sale un poco, es verdad, de los temas habituales del vídeo, la monetización, la difusión, los storytelling, los reels, lo he disfrutado mucho, ¿no? Esta mirada humanista, que decías tú esta palabra al principio. Te agradezco mucho esta media horita, ha sido un placer. A ti. Y nada, encantado de seguir escuchando lo próximo, el silencio.